alguna vez los he escuchado, y su ponencia se llama El cambio climático y los arrecifes coralinos. Voy a leer muy brevemente la síntesis curricular del doctor, aunque obviamente, pues bueno, es nada más una síntesis, él tiene un currículum mucho más amplio. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo una maestría en ciencias marinas en el CICES. ¿Mande? Ah, pensé que se metió un ruido ahí, ¿verdad? Bueno, perdón. Obtuvo una maestría en ciencias marinas en el CICES México, que también es un centro de investigación del CONACYT. Tuvo la oportunidad de participar en una beca de doctorado con la Escuela Práctica de Altos Estudios del programa CONACYT, ESFER, y así hizo su tesis doctoral en el Laboratorio de Excelencia Coral en la isla Morea, en Perpignan. Al terminar, por medio de una beca de repatriación y retención del CONACYT Cinvestav, comenzó a trabajar en el Departamento de Recursos del Mar del Cinvestav, Unidad Mérida, que desde allá lo tenemos. Eso fue en el 94. Actualmente es investigador y profesor titular. Ha fundado y sido responsable del Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos y bueno, principalmente le interesa investigar sobre 4 áreas, que son la ecología de los arrecifes de coral, la ecología del paisaje, diversidad y función de los ecosistemas, resiliencia y conectividad en los arrecifes del Golfo de México. Y como les digo, tiene mucho más cosas el doctor que destacar, pero bueno, por cuestión de tiempo nada más voy a decir esas. Y algo que me da mucho gusto es que el doctor también hace divulgación o participa en proyectos de divulgación de la ciencia y bueno, me da muchísimo gusto. Doctor, muchas gracias, lo dejo. Muchísimas gracias, Lupita. Y pues la verdad es un placer estar aquí con ustedes y que me hayan invitado. Se los agradezco muchísimo estar aquí con ustedes, con los periodistas, que efectivamente, como dice Lupita, a mí me encanta mucho la divulgación. En algún momento nos hemos querido dedicar a eso, pero pues lo que es nuestra profesión muchas veces pues es la divulgación, pero de la ciencia, ¿no? Entonces más nos tenemos que dedicar a hacer papers científicos y pues muchas veces no tenemos tiempo de hacer divulgación, pero para eso ahora cada vez más veo que hay gente más interesada en estos temas y me da muchísimo gusto, ¿no? Entonces, bueno, ya les dieron el título de la plática, ya les dieron mi nombre, de dónde vengo, y pues sin más preámbulo les voy a compartir mi pantalla, ¿no? Para empezar mi plática. Espero que se vea, sí. Perfecto. Ya se ve, doctor. Muy bien. Bueno, esto ya me lo voy a saltar. Y bueno, este es el índice de la plática. La verdad, en un momento no sabía cómo hacer porque pues, no estamos ante expertos, pero también hay que dar un poco de información de datos duros. Entonces, a veces es un poco difícil para nosotros saber qué es lo que tenemos que dar y a qué nivel, ¿no? Entonces, espero que la información que les vaya a dar pues, sea de interés y si hay algún interés en el cual quieran profundizar, pues se comunican conmigo, ¿no? Entonces, pero vamos a comenzar desde lo más general hacia lo que son los arrecifes coralinos y cómo de alguna manera podemos mitigar y adaptarnos al cambio climático. Entonces, primero vamos a comenzar a definir lo que es el clima. Yo creo que esto es muy importante y se define como el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan a una región. Todos sabemos que, bueno, cada región pues, tiene sus condiciones muy particulares y estas condiciones atmosféricas sabemos que presentan variaciones y modificaciones durante periodos mensuales, anuales, y han presentado también variaciones durante miles y millones de años en el planeta. A pesar de esta gran variabilidad ambiental desde hace miles de años en el planeta, los ecosistemas que vamos a estudiar, los arrecifes de coral, han persistido durante su larga historia geológica. Es decir, de repente han surgido, se han extinguido dependiendo de las variaciones en las propiedades químicas del océano
y cambios cíclicos en el nivel del mar, la temperatura del agua, niveles de pH y dióxido de carbono atmosférico. Esto es extremadamente importante porque exactamente es con lo que estamos siendo confrontados actualmente ante el cambio climático y ustedes lo van a ver, ¿no? Ahora, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición atmosférica natural y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Obviamente este clima controla la distribución de las especies a escalas globales, regionales y locales. Por tal motivo, los cambios de la variabilidad climática determinan los impactos sobre los ecosistemas y su biodiversidad. Entonces, los escenarios futuros de cambio climático de alguna manera pueden exceder la habilidad de muchas especies a adaptarse, lo que puede resultar en la reducción de poblaciones, disminución en la diversidad e incluso la extinción de un número significativo de especies que sean más sensibles a los cambios. De hecho, actualmente se piensa que estamos confrontados a la sexta extinción masiva del planeta debido a estos cambios del cambio climático. Ahora, ¿cómo impacta el cambio climático? Para esto tenemos que entender algo muy importante que se llama el efecto natural de invernadero, ¿no? Sabemos que las radiaciones solares, que es la fotografía de arriba, pues llegan a la Tierra. Una cierta cantidad de estas radiaciones son reflejadas por las nubes, otras son absorbidas. Una parte de esa radiación es directamente reflejada por la atmósfera del planeta, pero una gran parte de esa radiación es absorbida directamente por la Tierra. Y una de esas radiación que es absorbida puede ser reflejada. Es claro que en condiciones naturales, si nosotros, por ejemplo, aquí vemos en verde, si empezamos a construir ciudades, el reflejo que podría haber en este fragmento, digamos, de tierra, en vez de tener verde y bosques, pues el reflejo va a ser mayor en una ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México, va a tener muchísimo más reflejo a un bosque y eso va a repercutir en la radiación que se va a estar reemitiendo hacia la atmósfera. Entonces, en condiciones naturales, vemos el esquema de abajo. A ver, déjenme ver. Aquí están las opciones de puntero. Puntero láser, aquí está. En condiciones naturales, llega la radiación solar. Esta radiación solar es reradiada, el calor es reradiado, una cierta cantidad de este calor se escapa hacia el espacio y en condiciones naturales una pequeña cantidad de calor es regresado hacia la Tierra. Si esto no existiera en la Tierra, ahorita la Tierra estaría completamente fría, ¿no? Entonces, pero sabemos que tenemos regiones tropicales, regiones templadas y regiones polares, ¿no? Debido a cómo, de alguna manera, el Sol está emitiendo su radiación, sea directa o menos directamente a la Tierra. Sin embargo, durante el antropoceno, que se la llama, es decir, desde la existencia del hombre, hemos venido transformando el planeta y sobre todo a partir de la revolución industrial hemos empezado a emitir gases que se les llama gases invernadero, como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, que se han venido acumulando año tras año en la atmósfera y sobre todo en las últimas décadas
esos gases se han acumulado muchísimo más en esta atmósfera y la radiación, digamos, de calor que debería de estarse fugando hacia el espacio es mucho menor y esta se remite en calor hacia la Tierra, lo que está provocando un calentamiento global en el planeta. Y obviamente esto está cambiando el clima natural en todo el planeta, ¿no? Y eso es el cambio climático. Esto es súper importante entenderlo. Entonces, ¿cuáles son los más fuentes emisoras de gases invernadero? Pues son el dióxido de carbono, que efectivamente es la quema de combustóleos, por ejemplo, el petróleo, la producción de cemento, la deforestación, porque reduce la capacidad, por ejemplo, de los bosques de estar absorbiendo el dióxido de carbono. También el metano, por ejemplo, puede ser del uso del gas natural. El óxido nitroso viene derivado de muchas de las actividades agrícolas. Los holocarbonos, por ejemplo, que pueden ser provenientes de los refrigerantes o de los retardantes del fuego, ¿no? Aquí tienen una explicación mucho más amplia, no me voy a quedar mucho en esto porque pues, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero tienen la presentación para verlo más ampliamente. Entonces, lo que está pasando, en efecto, es que como pueden ver en este gráfico, la línea roja, las emisiones de dióxido de carbono pues han venido incrementando fuertemente. Aquí está la emisión en 2022, es muy fuerte, ¿no? Y el problema es que hay una relación directa entre las emisiones de dióxido de carbono, de metano, óxido de nitrógeno y otro tipo de gases con el incremento de temperatura. Y recientemente, no sé si ustedes se enteraron, acaba de hacer la reunión de las Naciones Unidas del Cambio Climático Global, la COP26, donde llegaron al acuerdo de reducir profundamente las emisiones de dióxido de carbono para el 2030 con el fin de no llegar a rebasar la temperatura de 1.5 grados centígrados, que como pueden ver aquí en el 2020-2021, ya prácticamente, este es un gráfico que viene desde la era preindustrial, en 1860, y pueden ver que, por ejemplo, a partir de la década de los 80, esto prácticamente viene creciendo exponencialmente, ¿no? Entonces, aquí prácticamente estamos justo antes de llegar al 1.5 grados centígrados. Y si se llega a esa temperatura, pues puede haber eventos catastróficos a nivel planetario como grandes tormentas, huracanes, deshielo en los polos, etcétera, con las consecuencias que vamos a ver ahorita. Entonces, este es el gráfico que tenemos. El planeta se está calentando. Hay muchas emisiones de gases en el planeta y obviamente esto empieza a incrementar eventos catastróficos. Nosotros sabemos de eso, a diario lo vemos en las noticias. Y uno no termina de entender el cambio climático porque de repente hace mucho calor, de repente hace mucho frío, hay mucha lluvia de repente, pero de repente hay mucha sequía, ¿no? Entonces, esos eventos extremos cada vez son más constantes y frecuentes. Ahora, ¿cuál es la importancia de los océanos ante el cambio climático global? Los océanos cubren el 70% de la superficie de la Tierra y ellos han absorbido el 90% del calentamiento debido al incremento de los gases invernadero. Es decir, son un excelente
buffer o amortiguador del calentamiento global del planeta. No obstante, y también son unos grandes reservorios del dióxido de carbono. Ellos están absorbiendo entre el 30 y 40% del dióxido de carbono total que hay en la atmósfera, ¿no? Entonces, son en realidad grandes depositorios de dióxido de carbono. Sin embargo, este incremento de, el incremento de temperatura de los océanos, lo que está pasando, estudios recientes lo que han demostrado es que están perturbando, por ejemplo, las corrientes someras del océano, por ejemplo, Atlántico, se están calentando y se están haciendo mucho más lentas y llegan estas corrientes que vienen y están conectadas en todos los océanos, llegan por la parte sur, por ejemplo, se enfrían y se empiezan a calentar y luego van hacia la parte del Antártico, ¿no? Pero van calientes. Entonces, estos impactos son zonas térmicas muy importantes para el Ártico y es lo que está provocando también probablemente derretimiento de hielos y también la distribución de especies desde zonas tropicales hasta las zonas templadas. Ahora, aquí hay otros ejemplos. Es el ejemplo del calor oceánico desde 1956 al 2016. Y pueden ver cómo efectivamente se ha incrementado este calor, ¿no? Entonces, aguas más cálidas provocan el blanqueo de corales. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Amenazan, como les decía, causar una migración de especies, por ejemplo, de peces, y afecta directamente el crecimiento de muchas especies de importancia comercial, como peces pulpos y, por ejemplo, las langostas, que son extremadamente importantes para 3,000 millones de personas de todo el mundo que dependen de estas especies como principal fuente de proteína. Ahora, el calor también está, lo que está produciendo, como les decía, es el deshielo de las zonas, por ejemplo, del Ártico y del Antártico. Este es el ejemplo del Antártico y se ve que aproximadamente 151 toneladas métricas por año se están derritiendo en esa zona y esto tiene consecuencias tremendas. Por ejemplo, la producción de algas, que es la base de red alimenticia del Ártico, depende de la presencia de hielo marino. A medida que disminuye ese hielo, disminuyen las algas, lo que tiene un efecto en cascada sobre las especies, desde el bacalao ártico hasta las focas, las ballenas y los osos polares, ¿no? También esta disminución resulta en la pérdida de hábitat vital para las focas, morsas, pingüinos, ballenas y osos. Y también para un alimento que es esencial en el Ártico, que se llama krill, que es la fuente de alimento de muchas aves y mamíferos en el océano Antártico, ¿no? Este alimento ha disminuido a medida que ha disminuido el hielo marino y, por tanto, está impactando fuertemente a muchas especies, sobre todo a las aves y ballenas, ¿no? Y aquí tenemos una foto que es una foto, pues, icónica, ¿no? Entonces, otro impacto que se está causando por el cambio climático es el cambio de la química del agua del mar. Por eso les decía en un principio que era muy importante todos estos impactos, porque sí los estamos viviendo. Como les decía, el océano es un gran repositorio de dióxido de carbono, se está absorbiendo una enorme cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, entre 30 y 40%, y al combinarse con el agua se convierte en ácido carbónico, pero también esto
se desprenden iones bicarbonato y en iones hidrógeno. Esto lo que está haciendo es que disminuye el pH del agua, es decir, está haciendo el agua cada vez más ácida. Hagan de cuenta que ustedes tienen un vaso en el cual van a echar un Alka-Seltzer, ¿ya? Es decir, un medio alcalino a un medio ácido. Cuando echan el Alka-Seltzer, este se derrite. Eso es lo que está pasando con muchos organismos en el océano. Bueno, no a ese nivel de derretimiento, pero sí la acidificación está afectando el crecimiento y la reproducción de muchísimos organismos que dependen de su exoesqueleto, por ejemplo, de carbonato de calcio, y de los esqueletos también, la reproducción de muchos peces, como son, por ejemplo, los moluscos, los camarones, las langostas y los mismos corales que construyen sus estructuras a partir de carbonato de calcio, ¿no? Entonces hay un peligro de que todas estas especies, organismos que construyen sus estructuras externas a partir de carbonato, pues empiecen a tener problemas de debilitamiento en sus estructuras, ¿no? Dicen que puede haber una osteoporosis general en el océano. Entonces, lo que causa esto, el calentamiento, por ejemplo, de aguas someras, cambios de circulación oceánica, calentamiento de las masas de agua, de los cambios atmosféricos, está produciendo ciclones cada vez más frecuentes, más grandes y tormentas tropicales mucho más extremas, ¿no? Entonces eso también es consecuencia del cambio climático. Ahora, vamos hacia los arrecifes coralinos, que es nuestro tema, ¿no? ¿Qué son los arrecifes coralinos? Fíjese que estaba yo viendo y recién cuando llegué al CIMBESTAB, escribí un artículo de divulgación que se llamaba Los arrecifes coralinos en el próximo milenio. Eso fue en el siglo pasado, ¿ya? Y no me equivocaba un poco de todo el contexto de que les estoy hablando un poco. En este artículo no hablaba mucho del calentamiento global, sino de la cantidad de impactos que sufren estos ecosistemas y de su importancia. Y lo que decía de los arrecifes coralinos es que son las bioconstrucciones marinas más grandes diseñadas por algún ser viviente, ¿ya? Son estructuras calcáreas resistentes a las olas, construidas a base de organismos hermatípicos, es decir, que construyen estos esqueletos que ustedes están viendo de carbonato de calcio, como los que están aquí, ¿no? Y pueden ser algas, moluscos, esponjas, gusanos, que se llaman poliquetos, y sobre todo los corales, los cuales extraen carbonato de agua de mar, del agua de mar para construir sus esqueletos, conchas u otras estructuras de sus cuerpos. Entre estos son los corales los principales arquitectos de estas enormes construcciones. ¿Y por qué son enormes? Porque pueden llegar a construir barreras arrecifales tan grandes como la Gran Barrera Arrecifal, que llega a medir 2,000 kilómetros de largo, o el arrecife mesoamericano, que lo tenemos en el Caribe, que llega a medir 1,000 kilómetros de largo. O estructuras como la que estamos viendo aquí en la fotografía de la izquierda, en el margen de arriba, ¿no? Que pues son pequeñas, pero vienen y construyen estructuras gigantescas como la de la figura del medio, que es la Gran Barrera Arrecifal. Y esto lo construyen unos organismos que se llaman pólipos. O sea, estos pólipos, que son organismos en formas de medusa, como la fotografía que está aquí en medio,
y que son transparentes completamente. Pero uno de los éxitos verdaderos que tienen estos corales y estos ecosistemas tan evolucionados es que viven en simbiosis con millones de microalgas que se asocian a ellos, que se llaman zooxantelas. Es decir, simbiosis es cuando los organismos viven y comparten y tienen ganancias mutuas, es decir, es un gana-gana. ¿Ya? Las algas producen sustancias que le proveen al pólipo y el pólipo produce sustancias que le proveen al alga y de esa manera sobreviven en el arrecife, pero estos pólipos son una capa milimétrica y son como los árboles, es como una corteza externa. Por debajo de ellos está una estructura de carbonato de calcio, ¿no? Entonces van creciendo milimétricamente año tras año y van construyendo a través de los cientos y miles de años estructuras gigantescas, ¿no? Entonces, el blanqueamiento de coral se da cuando los corales son expuestos a eventos extremos, es decir, por ejemplo, a contaminaciones muy fuertes o al calentamiento global, es decir, a aguas de temperaturas muy calientes y en ese momento se ponen en estrés tanto el coral, o sea, los pólipos, como la zooxantela. Y la zooxantela llega a un extremo en que se estresa tanto que es expelida del pólipo y el coral se blanquea y queda de esta manera, ya no tiene pigmentación, ¿no? Entonces, dependiendo del tiempo que está expuesto el coral a ese estrés, va a ser su capacidad de recuperarse o de morir, ¿ya? Entonces, es un poco la explicación a este evento de blanqueamiento. Doctor, le dicen por ahí dos personas que las fotos están muy bonitas, las fotos que puso, y le pregunta a Lucy de Guatemala cuál es la especie, cuál es el nombre del coral que tiene usted detrás de fondo, qué clase es. Bueno, este es Acrópora, pero no sé la especie, pero Bueno, yo creo que con eso, doctor. ok, gracias. Bueno, ahora los arrecifes de coral están presentes, como pueden ver en el mapa, en más de 100 países y territorios, y aunque solo cubren el 2% del fondo marino, sustentan al menos el 25% de las especies marinas y son la base de la seguridad, la protección de las costas, el bienestar y la seguridad alimentaria y económica de cientos de millones de personas. Como pueden ver en este mapa, todo lo que está en rosa son arrecifes coralinos que se encuentran distribuidos en todo el mundo y generalmente se encuentran en las partes este de los continentes, ¿no? Entonces, el valor de los bienes y servicios proporcionados por los arrecifes de coral se estima en 2.7 billones de dólares al año, incluyendo 36 millones de dólares en turismo de arrecifes de coral. Y efectivamente, o sea, son uno de los ecosistemas, pues ustedes los han visto, que generan este tipo de playas que tenemos en el Caribe, por ejemplo, de playas muy blancas, de arena muy fina, donde llegan cientos de turistas en cruceros y que generan mucha proteína, mucho alimento para millones de gentes en el planeta. Y una de las actividades recientes que ha tenido muchísimo éxito, pues es la expedición, el buceo submarino,
en estos arrecifes porque tienen aguas muy transparentes y cristalinas, ¿no? No obstante, dado que muchos de estos ecosistemas están muy cercanos a las costas, aproximadamente el 70% de los arrecifes coralinos están cerca de la costa, están expuestos a una enorme cantidad de impactos costeros, ¿no? Por ejemplo, pues a una enorme cantidad de desechos de basura, de aguas negras, de plásticos, y mucha de la basura que tarda a veces hasta cientos de años en degradarse. Y recientemente, no sé si sepan, los arribazones de sargazo en el Caribe que están llegando desde el 2015 son impactos enormes que están provocando en las costas de todo el Caribe y que están impactando fuertemente los ecosistemas arrecifales. Bueno, aquí hay un esquema de toda una gama de impactos que tienen los arrecifes. No voy a ahondar un poco más en eso, ¿no? Sino que un poco ya lo expliqué. Y, y unas poco de evidencias, efectivamente, de las ondas de calor en arrecifes coralinos, ¿no? De lo que hemos estudiado. Este es un estudio que hicimos en el Caribe mexicano, que fue la base, digamos, de la tesis de uno de mis estudiantes, Israel Muñoz Castillo, que es el primer autor del artículo. Lo que está mostrando este mapa, que se puede ser un poco sofisticado quizás, lo que podemos ver son los números de píxeles que hay en cada zona del Caribe por año, ya aquí están los años, y donde se registraron los máximos valores de calor, digamos, por semana. Ahora, nosotros tenemos una medida que se le llama los grados, los degree heating weeks, es decir, los grados de calor por semana. Por ejemplo, cuando son valores mayores a 4 grados centígrados por semana, o cuando son valores mayores a 8 grados centígrados por semana, ¿sí? Entonces, dependiendo de este valor de calentamiento por semana, va a depender el impacto que va a causar en los arrecifes coralinos, y lo que está mostrando este gráfico es el porcentaje de área con un riesgo de blanqueamiento, ¿ya? Y en amarillo, y el porcentaje de área con un porcentaje de riesgo de mortalidad en rojo. Entonces vemos que, por ejemplo, cuando hay 4 semanas de grados por semana, pues tenemos un porcentaje alto de blanqueamiento, pero cuando tenemos las máximas mortalidades es cuando hay 8 semanas, o sea, 8 grados de temperatura por semana. Pero si se dan cuenta, esto empieza a partir de la década de los 80, ¿no? O sea, esto, y cada vez más va siendo más frecuente estos eventos de blanqueamiento y de mortalidad en los corales, ¿no? Entonces, cada vez más, efectivamente, la expansión de calor en las aguas pues va siendo mayor. Esto coincide con un estudio que acaba de salir recientemente en la Gran Barrera Arrecifal, y lo que está mostrando este estudio son los años, por ejemplo, del 2002 al 2020. Aquí tenemos 1998, 2016, 2017,
y la probabilidad de blanqueamiento severo en 3 regiones, en rojo la norte, en amarillo la central y en azul la sur, ¿no? Entonces vemos aquí abajo los grados efectivamente de calentamiento por semana y vemos que, por ejemplo, en la barrera arrecifal pues, son muy altos, ¿no? Llegan hasta 12 grados de calentamiento por semana, pero vemos que más o menos obtienen lo que nosotros obtuvimos, que la huella de calor que se registra por región es diferencial, ¿no? O sea, la probabilidad de blanqueamiento es diferencial en las diferentes regiones y esto trae como consecuencia también una probabilidad de mortalidad. Ahora, el blanqueamiento de coral es uno de los eventos, en realidad, se ha visto en épocas recientes más catastróficos en los arrecifes coralinos. 14% de los corales han muerto entre 2009 y 2020. 1998 fue el primer evento masivo de blanqueamiento y mató el 8% de los corales del mundo. El problema cuando mueren estos corales, hay una enorme cantidad de flora y fauna asociada, que lo estoy tratando de mostrar aquí con esta red alimenticia que es extremadamente complicada, no sé si la llegan a ver, pero es muy compleja, pero que afecta desde los tiburones, las langostas, las tortugas, los propios corales, en el Caribe hasta los propios manglares, los manatís, una enorme cantidad de peces que se asocian a los corales, los moluscos, equinodermos, gusanos, etcétera, una enorme cantidad de especies que se asocian a los corales se ven afectadas por estos eventos de blanqueamiento. Ahora, aquí hay un monito que dice, pues, ¿qué tenemos que hacer, no? Porque, ¿qué acciones tenemos que hacer para esto? Bueno, actualmente sabemos que existen los objetivos de desarrollo sustentable que diferentes países están llevando en la agencia, en la agenda de cada uno de los países. Y pues dentro de los 17 objetivos, pues hay muchísimas cosas que pueden ayudar a disminuir tanto el impacto como el cambio climático global. Y aquí tenemos la vida debajo del mar, ¿no? Y las acciones del cambio climático. Pero actualmente, en enero del 2021, se empezó a generar la Agenda del Océano del 2021 al 2030, que hay muchísimos objetivos dentro de esta agenda, no se los voy a poner porque no tenemos tiempo, pero para que si quieren investigarlos, los pueden investigar. Y donde pues se desarrollan diferentes temas para poder digamos, salvar en cierta medida a los océanos, ¿no? Por ejemplo, una de estas es, acaba de salir ayer, una estrategia de investigación para la eliminación y secuestro de dióxido de carbono en el océano, que acaba de desarrollar la Academia de Ciencias, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Y este esquema pues, es muy interesante porque habla de todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, ellos dicen que debemos de cultivar macroalgas para que secuestren el dióxido de carbono o extraer el dióxido de carbono de los océanos hacia colectores, ¿no? Que puedan después ser almacenados en la tierra, ¿no? Luego otra para, por ejemplo, para paliar la acidez del océano es hacer un océano alcalino a través de diferentes fuentes minerales o también hacer una fertilización de nutrientes para que haya un incremento del fitoplancton, que es el encargado de absorber el dióxido de carbono directamente de la atmósfera. Y la regeneración de
redes tróficas que también son excelentes almacenadoras de dióxido de carbono, o desarrollar sistemas artificiales para que haya recirculaciones oceánicas hacia arriba y hacia abajo en el océano, ¿no? Ahora, que en resumen de acciones en arrecifes coralinos, lo que podemos decir, este esquema me encanta porque hay tanto acciones proactivas, que se llama, que son acciones cuyo objetivo es proteger los arrecifes y restablecer su restauración, ¿no? Y reactivas, que son directamente lo que debemos de hacer en el arrecife, ¿no? Entonces, esta línea lo que parte es tierra, digamos, lo que tenemos que hacer en la parte terrestre, y todo esto es lo que tenemos que hacer en la parte de restauración de arrecifes. Entonces, por ejemplo, uno son todos la mitigación del cambio climático, un poco de las acciones que vimos, o paneles solares, o no, todas las acciones relativas al cambio climático en los sistemas terrestres. Disminuir, manejar las aguas negras es muy importante, generar áreas marinas protegidas, el control de pesquerías, la erosión costera, el manejo de enfermedades, el control de predadores, y luego manipular sustratos que puedan ayudar a restaurar los sustratos dañados de arrecifes coralinos, y la adición de sustratos que hayan sido completamente dañados, ¿no? Propagación de larvas tanto de corales como de peces, incremento de corales que se puedan adaptar al cambio climático, la remoción de algas que estén matando a los corales, y hacer jardines de coral, es decir, hacer jardines de coral de muchas especies, sobre todo de aquellas especies que puedan adaptarse al cambio climático global, para después que se puedan trasplantar directamente hacia el arrecife. Y si quieren información sobre esto, acabamos de hacer un tópico de investigación en la revista de Frontiers in Marine Science, que es un tópico sobre la restauración de arrecifes coralinos en en un mundo cambiante, soluciones basadas en la ciencia. Y ahí hay muchísima información de las diferentes investigaciones que se están realizando para el cambio climático, ¿no? Doctor, Sí. disculpe la interrupción. Hay una pregunta. Lucy, ¿la quieres hacer la pregunta? Gracias. Sí, doctor, me gustaría saber cuáles de esas acciones que usted mencionó para eliminar o secuestrar carbono del océano considera que son más viables, y si existe la tecnología para llevarlas a cabo. Las que les mencioné de la Academia Nacional de... Sí. Pues, o sea, en realidad es un panel de expertos que llevaron a cabo, y pues son las acciones que van a realizar ellos, ¿no? Que es un panel de bastantes científicos que se juntaron, y son las acciones que llegaron a definir, que pueden ser potencialmente diseñadas para secuestrar el dióxido de carbono en el océano. ¿Usted considera que en México, que tienen más corales y están haciendo más investigación al respecto, pueden llevar a cabo alguna? ¿O el CIMBESTAB está haciendo alguna acción para mitigar ese impacto del dióxido de carbono en los océanos? Sí, estamos haciendo varias acciones. Sobre todo, lo que pasa es que, por ejemplo, los océanos per se son almacenadores de carbono, pero los arrecifes de coral no lo son, ¿no? Directamente. Por eso es que muchas de las acciones que se tienen que hacer es, por ejemplo, la generación de cultivos de macroalgas, ¿no? Entonces, actualmente en el CIMBESTAB no estamos haciendo el cultivo de macroalgas como tal. Sí hay un investigador que lo está haciendo,
pero no sé si lo esté haciendo directamente relacionado al cambio climático global, sino lo está haciendo más dirigido hacia la alimentación. Pero es muy importante esta parte porque son grandes potenciales, digamos, almacenadores de carbono. Ahora sí se está haciendo a niveles de manglar. Los manglares son grandes captadores de dióxido de carbono, y los pastos marinos también, ¿no? Entonces son ecosistemas que están asociados a los arrecifes coralinos, y esos sí son sumideros de carbono netos, así natos, ¿no? Que absorben muchísimo dióxido de carbono y almacenan bastante dióxido de carbono, ¿ya? En el caso de los arrecifes, no, porque arrecifes coralinos, porque ellos llegan a tener un balance prácticamente cero. Entonces, lo que tendríamos que hacer es básicamente trabajar, y es ahorita lo que les iba a decir, a este nivel de hacer estructurar mejores redes tróficas, o empezar a generar cultivos de macroalgas para la captación de dióxido de carbono en ciertos sistemas, ¿no? Pero esto todavía no lo hacemos. Lo que sí estamos haciendo es la recuperación de redes tróficas en el sistema. Y ahorita es lo que les iba a mostrar en estos esquemitas, que son algunos de los ejemplos del tópico de investigación. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de trabajo es que se están capturando los gametos de los corales cuando desovan. Se capturan, se llevan al laboratorio, se ponen en estructuras artificiales. Después, estas estructuras se van y se colocan en el arrecife para que empiecen a crecer los coralitos, ¿no? Los corales se empiezan a desarrollar, y es una manera de poder restaurar el arrecife. Otra técnica potencial son los sensores remotos, para poder ver cuáles son las mejores zonas de restauración en el arrecife en grandes escalas. O, por ejemplo, un estudio que también está en este tópico es la selección de corales que son resistentes a los cambios de temperatura. Y el que nosotros hicimos es exactamente este de los pececitos, es la captura y lanzamiento de peces al arrecife para la restauración exactamente de las redes tróficas en sistemas completamente degradados, ¿no? Esta parte sí puede servir, puede ser un potencial captador de dióxido de carbono, porque entre más compleja sea la red trófica en el sistema, más carbono va a estar transmitiéndose en ese sistema, ¿no? Entonces, esta es una de las acciones que nosotros estamos haciendo directamente. Lo estamos haciendo en dos lugares, en la isla de Cozumel y en la Riviera Maya, ¿ya? Entonces, pues es un poco lo que tengo de plática para ustedes. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. ¿Alguien tiene una pregunta, comentario para el doctor, ya sea por chat o en vivo? Doctor, Gracias por, sí. perdón, solo gracias por la presentación, doctor, todo muy interesante. Y esto último de las cadenas tróficas, cómo recuperarlas, sí se hace bien interesante como para saber más qué especies están dando, si los reprodujeron en cautiverio y los están lanzando al océano, de dónde los sacaron, no sé, está bien interesante ese tema. Sí, mira, lo que hacemos es o sea, los capturamos en este estado que se llama a ver, déjame ponerlo. Los capturamos en un estado que se le llama de poslarva, es decir, ya los peces ya están prácticamente definidos, ¿no?
porque de alguna manera los peces, pues como todos los organismos marinos, tienen un ciclo de vida en la columna de agua. Entonces, una vez que ya van a terminar su ciclo de vida en planctónica, se le llama, o de larva, los peces van a sentarse al arrecife. Entonces, cuando van a llegar al arrecife, se les captura en ese momento y se les lleva a los acuarios que son instalados en sistemas abiertos o cerrados, y se les mantiene los acuarios en etapas que pueden ser menos vulnerables ante la depredación, porque cuando llegan al arrecife, estos pececitos tienen un porcentaje de mortalidad muy alta. ¿Sí? Solamente el 1% de la cantidad total de peces que está llegando de la columna de agua puede llegar a sentarse al arrecife. Entonces nosotros los estamos capturando en esta etapa y estamos tratando de hacer capturas masivas para poder capturar el máximo de individuos, ¿ya? Y, digamos, llevarlos a criaderos, ¿no? Son como cuneros, donde los establecemos en acuarios, los ponemos en etapas que son menos vulnerables, y después la siguiente etapa es soltarlos en el arrecife una vez que ya son más grandes y menos vulnerables para ser depredados en el arrecife, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos establecer una restauración arrecifal en la zona. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? Si no, doctor, yo tengo una. Primero, preguntarle personalmente por qué estudia los arrecifes coralinos. Y segundo, si usted tuviera que decirle a algún tomador de decisiones, ya sea de allá de donde usted está, Mérida, México o lo que sea, ¿por qué es importante invertir en investigación científica de arrecifes coralinos, aún compitiendo con otro tipo de investigaciones? ¿Cuál sería el argumento de importancia que usted le daría a este tomador de decisiones? Supongo que ya lo ha hecho, al menos en su centro de investigación o cuando está buscando algún financiamiento. ¿Cuál es el argumento que también los periodistas pueden llevar sencillo para decir por qué es importante esto? Sí, bueno, para empezar, pues son arrecifes extremadamente atractivos, ¿no? O sea, son muy diversos, son de los arrecifes más diversos y atractivos del planeta marino, ¿no? O sea, del ambiente marino. Puedes verlos directamente, puedes bucear en ellos, puedes ver qué es lo que hay en ellos, que es muy raro poderlo hacer en otro tipo de ecosistema marino, ¿no? O sea, por ejemplo, si vas en una investigación de océano, pues vas arriba de un barco, o en una laguna costera vas arriba en una lancha. Nunca te metes al agua, pero acá te puedes bucear, puedes ver lo que estás observando, que son los peces, los corales, la gran cantidad de especies que hay alrededor. Entonces, pues eso es extraordinario, porque es como si estuvieras viendo un paisaje de biodiversidad, o si te metes a la selva tropical, ¿no? Es un poco la misma sensación, pero en el agua, ¿no? Entonces, como decía, son muy poco conspicuos, ¿no? Representan el 0.2% del planeta, o sea, de los ecosistemas marinos, pero tienen dentro de ellos el 25% de las especies de vida marina del agua de los océanos, o sea, son extraordinariamente diversos. Pero, ¿qué representa esto? Representa una cantidad enorme de recursos, porque muchas veces, ahora más que nada ya se está asociando la diversidad
con la importancia de los servicios que están aportando los sistemas naturales, ¿no? Entonces, entre más diverso es un sistema natural, está aportando una mayor cantidad de servicios y más caros, ¿ya? O sea, quiere decir que hay una enorme cantidad de dinero que están aportando en divisas estos ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, si tú ahorita te vas a Cozumel o a la Riviera Maya, está lleno completamente de turistas, ¿no? A pesar de que hay sargazo. Entonces, es increíble porque la atracción ahorita ya no nada más es la playa, la atracción es ir a bucear, ir a ver tiburones, ir a ver los corales, ir a ver las mantarrayas, ir a ver todos esos servicios y deja aproximadamente en México, deja 3.9 millones de dólares por año solamente en esa zona, ¿no? Entonces son ecosistemas bastante productivos en cuanto a divisas, ¿no? Pero también en proteína humana, porque de ahí se saca la langosta, ¿no? Que se exporta, el caracol, el mero, el pargo, o sea, muchas de las especies que llegan a nuestros platos salen de estos ecosistemas, ¿no? Entonces son muy importantes en ese sentido. Y yo lo que le diría, y lo que siempre les he dicho a los tomadores de decisiones, es que tiene que haber un gana-gana. Es decir, está bien, desarrolla, pero desarrolla sustentablemente. Es decir, no destruyas a la gallina de los huevos de oro, ¿no? No destruyas a estos ecosistemas tan preciados, tan delicados, que viven en un balance muy delicado. Cuídalos, porque son la fuente de alimento de muchísimas, de millones de mexicanos, ¿ya? Que dependen directamente de esos ecosistemas, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, doctor, por su tiempo, por su interés, por compartir pues esta hora, digamos, con gente que puede ayudar a difundir en medios de comunicación esto. ¿Dónde lo pueden contactar, doctor? Eh, pues está en el Simvestab y está mi correo electrónico en la unidad Mérida, en el Departamento de Recursos del Mar y, a ver, espérenme, déjenme mirar. Si no, le ayudo también a buscarlo. Permítanme. Espérenme, déjenme mirar el chat. Ya puedo dejar de compartir, ¿verdad? Ya, sí, Ah, listo. acá está. Aquí Entonces, si quiere pongo ya lo puse el link. de Ya lo hecho, encontré. el link que les puse ahí, el link que está el primero, es el reportaje sobre el proyecto de esto de los pececitos de la agencia Xinhua. Claro. Entonces, pues véanlo, está muy chiquito, es el primer link de YouTube. Véanlo pues cualquier información que quieran, si quieren hacer algo más, pues tenemos muchísima información que podemos hacer a cualquier nivel, desde niños hasta grandes, y son bienvenidos, ¿no? Sí, lo que les iba a decir, que el doctor además tiene un interés genuino por la divulgación, la comunicación, el periodismo de ciencia. Entonces, pues la verdad, entre las múltiples cosas que hace, atiende también a gente de los medios de comunicación, ¿no? Pero muchísimas gracias, doctor, a ustedes también. Al, Solamente antes de irnos les quería recordar dos cosas. Sí, doctor, perdón. al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
Les quería recordar que iniciamos el 8 de enero en la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías. Estamos muy a tiempo todavía de pedir informes, lo que quieran con nosotros, con Christopher, conmigo. Y también decirles que el próximo 16 de diciembre es nuestra penúltima masterclass de este ciclo y la tendremos con la doctora Dulce Daniela Chávez del CEGRI, el Centro de Estudios de Género de Argentina, de la Universidad de La Plata, y ella va a hablar de discursos, feminismos y medios de comunicación, el rol del periodismo en nuestra América. Pues gracias a todos por estar aquí y que tengan muy bonita tarde. Nos vemos en la próxima reunión, próxima masterclass. Gracias, doctor. Gracias. Saludos hasta Mérida. Gracias, Hasta saludos luego. allá en la Ciudad de México.